Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias a todos y a todas que estáis aquí hoy. Y muchas gracias tanto a María José como a Diana por haberme permitido participar en este estudio, ¿no? Y que vamos a empezar a explicar hoy. Las pérdidas reproductivas, todos y todas conocemos a alguien, ¿no? En nuestro entorno que alguna vez ha perdido un embarazo. Claro, nosotros como obstetras, yo soy la directora de ginecología y obstetricia de aquí del Hospital de Sant Pau, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Pero es verdad que también nos afecta como personas, y en nuestro entorno familiar y de amistades, pues todos y todas hemos sufrido pues esta compañera o incluso nosotras mismas esta pérdida. Y lo que nos habían enseñado desde la obstetricia clásica es, bueno, ¿qué más da, no? Esto es una pérdida, hablo de pérdidas precoces, ¿no? Esto es una pérdida que ocurre muchas veces, es muy frecuente, ¿no? Lo que habíamos aprendido a decir a nuestras pacientes es lo que habíamos aprendido de nuestros, ¿no?, colegas más veteranos, ¿no? Esto es muy frecuente, las señoras ya están habituadas a que esto pueda pasar, todo el mundo se lo espera más o menos, ya tendrás otro, ¿no? Y no era casi nada, no había empezado este embarazo prácticamente, ¿no? Esto es como una regla, ¿vale? Y así es donde nace el concepto, ¿no?, de esta invisibilidad, ¿no?, de las pérdidas reproductivas. Gracias al trabajo de muchas familias y también de muchos profesionales, se ha conseguido visibilizar las pérdidas más tardías, ¿no?, las que tenemos todos en mente cuando hablamos de pérdidas perinatales, ¿no?, gracias a la sociedad mismo, a famosos, famosas, que han salido a los medios de comunicación explicando sus historias sobre que habían perdido un hijo, ¿no?, una hija. Pero normalmente atribuimos estas pérdidas a bebés, ¿no?, bebés con forma de bebé, que tienen cara de bebé y que tienen como una imagen de bebé, ¿no? Y que esto cada vez, por suerte, pues se ha trabajado mucho y todavía hay más que trabajar, ¿no? Pero realmente ya en los últimos años se ha formado a los profesionales a visibilizar esta muerte perinatal, la muerte neonatal, a ayudar a transitar por este duelo a las familias, a conocer mejor cómo procedemos en el instante pues, desde que se diagnostica hasta que se produce pues, el parto, hasta los trámites y todos los pasos siguientes que se hacen con estas familias y con este bebé, ¿no? que nace muerto. Sin embargo, todavía existe mucho tabú, ¿no?, acerca de este entorno, ¿no?, que es lo que hoy vamos a poner en esta jornada sobre la mesa y que nos gustaría pues, reivindicar y visibilizar, ¿no?, porque todavía existe mucha invisibilidad, ¿no? De hecho, cuando salen las fotos de qué es un parto, ¿no?, cada año salen las mejores fotos de partos del mundo, ¿no? Siempre salen, de hecho, las fotos en una bañera, casi siempre son las que ganan y muestran una realidad, ¿no?, parcial. Pero el año pasado justamente hubo una foto dedicada a la muerte perinatal, ¿no? Por primera vez se ponía una foto, entre comillas, bonita en relación a esta realidad que sufren muchas familias y que ayuda a que también cuenten como hijos e hijas, también cuenten como padres y madres, estas personas que han sufrido estas pérdidas, y no pensar que no era nada, que esto era simplemente un producto del embarazo, que no era una persona, ¿no? Y esto es como todavía hoy en día se conocen estos restos o abortivos, productos del embarazo, ¿no? Cuando no le damos un nombre, pues esa visibilidad se pierde. Y esta foto, ¿no?, creo que es muy interesante pues ponerla, ¿no?, porque por primera vez se ha visibilizado la muerte perinatal como un acto de maternidad, ¿no?, y paternidad, y no como un acto invisible. Y la realidad es que cuando nos vamos ya no solamente a estas pérdidas de niños grandes o ya más avanzados, en las que vemos la cara del bebé, al menos vemos la forma de persona, cuando ya nos vemos a las pérdidas, que yo siempre digo es la última frontera de la obstetricia, está en estas pérdidas por debajo de las 12, 14 semanas,
cuando pues, la mujer todavía no tiene barriguita, cuando muchas veces no ha dicho la noticia a su entorno, cuando no hay una forma de bebé a la que identificar, ¿no?, como persona. Estas pérdidas que son realmente, como veremos ahora, las más frecuentes, ¿no? De hecho, no se sabe cuántas hay. Hay una ausencia total de estadísticas. Sí que tenemos algunas estadísticas sobre muerte perinatal, sobre muerte, que es cuando aparece la muerte a partir de las 24 semanas, pero no antes, ¿no? Tenemos esta estadística, no sabemos en España cuántas hay. Hay también un problema legal, no está reconocida legalmente. Esto cuenta como un resto, como decía, abortivo, no cuenta como un hijo, no sale en ningún libro de familia, no ha existido esta persona, de hecho no se le considera una persona. Y luego hay una carencia de protocolos realmente enfocados a todo este ámbito, ya no médico, que ya veremos también cómo está resuelto, sino biosocial, que, ¿no?, hoy también acabaremos de comentar, pero que al final es lo más importante de estas pérdidas, ¿no? Y luego esta carencia de atención psicológica. Sabéis que hay un déficit en la sanidad pública de todo lo que no sean médicos, enfermeras y técnicos y celadores, es decir, todo lo que no venga directamente relacionado con el acto médico, es decir, pues psicólogos, nutricionistas, fisioterapia, todo esto está como súper limitado, y de hecho nosotros tenemos una psicóloga, no aquí en el hospital, que sí que la tenemos en momentos puntuales, pero en la primaria pues solamente hay una psicóloga dedicada a salud mental perinatal 8 horas a la semana, que podéis entender que es totalmente insuficiente. Por lo tanto, y estas pérdidas no entran dentro del circuito, porque como os decía, esto no es nada, señora, ya tendrá otro, ¿no? El que tiene un niño grande que, ¿no?, de más de 24 semanas, esta sí, porque claro, como era grande, era más importante, ¿no? Esta mentalidad de grande o visible es importante, y pequeño y que no se ve, pues no era nada, ¿no? Aún seguimos con esta idea, ¿no?, preconcebida. Pero realmente es el problema obstétrico más frecuente. Un 25% de los embarazos aproximadamente acaban en pérdidas. Si nosotros contamos que hay como unos 350.000 nacimientos en España, pues, nacimientos, pues un cuarto de estos, o sea, de los embarazos, no llegaron a desarrollarse. Por lo tanto, son casi 100.000 al año en España. Y no hablamos de las interrupciones voluntarias, que también es otro tipo de pérdidas precoces, que, bueno, esto ya es culpa de la señora, pues que se la arregle, ¿no? Cuando seguramente esta mujer pues ha ido a una interrupción porque no tenía otra opción, ¿no? Tal cual, hay muchas pérdidas, como veis, casi 100.000 al año en España, calculamos, porque realmente no hay estadísticas. Y además, también se deben considerar todas esas, que ahora ya también existen, ¿no?, todos los programas de reproducción asistida en los cuales se transfieren embriones que no llegan a desarrollarse, ¿no?, porque no se implantan o bien también se pierden. Y esto calculamos que son pues un 70% de los ciclos no llegan realmente a conseguir un embarazo. Y esa señora también tenía un bebé, también tenía un embrión que no ha desarrollado, también tenía un hijo o una hija en su mente que ha perdido. Por lo tanto, al final, si contamos todo, pues serían unas 200.000 pérdidas anuales en España tan solo, ¿no? Por tanto, el problema es importante y es grave, ¿no? Además, hay un grupo de pacientes que tienen lo que se llaman abortos de repetición, que se calcula que son un 4 o 5% de las mujeres, y además esto en un contexto ya de por sí muy diezmado, ¿no? Claro, la mujer se espera, de media, tenemos el primer hijo en España a los 31 años, el número de hijos por mujer es de 1,19. Si además tenemos una pérdida, 2, 3, muchas mujeres no llegan a completar o a no tener hijos o no completan sus deseos reproductivos. De hecho, la mayoría de mujeres, cuando se les entrevista, dicen que no han podido completar su deseo genésico por razones varias. Una puede ser porque ha empezado tan tarde que ha tenido 2 abortos, un hijo, y ya no ha podido ir al segundo o al tercero, o también por problemas económicos, ¿no? De hecho, en España, más del 50% de las mujeres entre 30 y 34 años, que en teoría sería la edad que ahora
pues las mujeres empiezan a tener hijos, todavía no han tenido hijos. O sea que vamos tarde, ¿no? Y si además sumamos el tema de las pérdidas, pues vamos a ir sumando años sin acabar de completar su deseo genésico. El problema de salud también es complejo, tampoco todo es culpa, digamos, de la falta de capacidad de la medicina en solucionar este problema, sino en general este problema de las pérdidas reproductivas precoces es un problema multicausal, ¿no? Y por eso también es un cajón desastre, que llamamos los médicos, donde es difícil saber por qué esta señora ha tenido esta pérdida y además puede ser que una misma señora tenga pérdidas por motivos diferentes, con lo cual es muy difícil a veces llegar a una causa y a un diagnóstico, y eso también las afecta mucho, ¿no? A las pacientes no saber el por qué, ¿no? Y de hecho, no solamente tiene consecuencias a corto plazo, que esta mujer no pueda tener ese hijo deseado, esa hija deseada, sino que algunas tienen consecuencias también a largo plazo, a nivel mental, que es obvio, pero también en complicaciones obstétricas en siguientes embarazos y en complicaciones de la propia mujer. Se sabe que estas mujeres tienen más riesgo cardiovascular y metabólico en un futuro. Es decir, hay algo en estas pacientes que se produce, que se manifiesta durante el embarazo en forma de pérdidas, pero que también es un indicador de futuros problemas en estas mujeres y que tampoco somos suficientemente capaces de transmitir, ¿no? ¿Cuál es el periplo por el que transita una mujer cuando se le diagnostica una pérdida en el primer trimestre? Bueno, normalmente suele ser en una ecografía, ¿no? Normalmente una mujer pierde sangre, viene a urgencias, normalmente son momentos muy duros, están muy asustadas porque todas saben, ¿no? La mayoría de mujeres sabe que cuando pierde pues eso no es bueno. Las hacemos desnudar, las pasamos a explorar, les hacemos una ecografía y muchas veces ahí ya se observa pues que este embrión, este bebé, pues no está yendo bien, se le comunica, muchas veces se le comunica pues en urgencias, en una situación pues que los profesionales tampoco estamos del todo a veces entrenados, suele ser pues compañeros o compañeras pues más jóvenes. A veces también las circunstancias de presión asistencial hacen difícil tener un momento de comunicación tranquilo con esta familia, pero bueno, se llevan esa información en ese momento y luego les damos opciones. Enseguida ya, o sea, después de diagnosticarlo ¿no? La gran noticia, que es muy dura ese golpe, ya enseguida les damos opciones para ver qué hacemos con esto, ¿no? Porque claro, algo tenemos que hacer. Entonces aquí les ofrecemos diferentes opciones, o quirúrgicas o médicas, pero en cualquiera de los dos casos son opciones difíciles, dolorosas y que física y mentalmente cuestan mucho a estas mamás. Y muchas veces los profesionales no sabemos ponernos al lado de estas señoras en ese proceso, ¿no? De hecho, la mayoría de abortos acaban en muchos casos en un aborto quirúrgico que pasa por un proceso quirúrgico como cualquier rodilla, pie o apendicitis, ¿vale? No se le da ningún trato especial. Y de hecho, pues esto también hemos intentado pues, cambiarlo, ¿no? Porque realmente esa mujer no es una apendicitis, ¿no? Es una mujer que está perdiendo a su hijo, a su hija. Luego, una vez acaba este proceso médico quirúrgico, pues normalmente hay una llamada de su matrona, nosotros las llamamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eso ayuda también a esa mujer porque es un momento que puede preguntar dudas. Va a su CAP, a su ambulatorio, que es diferente normalmente al que ha diagnosticado muchas veces, al que ha hecho todo el proceso. Hay una explicación estándar que suele ser, pues mira, esto es muy frecuente, de momento solo has tenido un aborto, vuélvelo a intentar, o 2 abortos, vuélvelo a intentar. ¿Por qué ha pasado? Pues no sabemos, puede ser por la edad, puede ser porque hayas tenido porque hay algún problema cromosómico. ¿Con qué cara te quedas cuando te dicen esto, ¿no? Porque claro, entonces, ¿qué pasará en el próximo embarazo? Porque claro, si esto me ha pasado, no sabemos por qué, en el próximo embarazo me puede pasar igual. Y la respuesta ¿cuál es? Pues sí, te puede pasar igual, pero hasta que no tengas 3 abortos, no vamos a saber o no vamos a investigar. Claro, una señora de 37 años, pues, o que ha tenido una FIP, o ¿no? ¿Cómo procesa esa información, ¿no? Pues muchas no lo procesan porque realmente no saben a quién acudir, ¿no? Y por eso hay estas consecuencias a nivel del trauma, del miedo, ¿no? que veremos
3 minutos, ya estoy acabando. Algunos testimonios que lo vamos a comentar más tarde, pero yo realmente como jefe de servicio, gracias a los testimonios de las mujeres, hemos cambiado circuitos, hemos empezado a trabajar, bueno, ya hace tiempo, y de hecho, gracias a las reivindicaciones de las mujeres, hemos creado, que luego esta tarde la doctora Trillas os explicará, una unidad específica única en España, y no sé si a nivel mundial, sobre pérdidas reproductivas y sobre primer trimestre de gestación, ¿no? Como decíamos, la última frontera. ¿Por qué tratamos de parto prematuro a las 20 semanas o 24 semanas, pero una mujer que tenga pérdidas en primer trimestre, jueguen, ¿no? Vete a casa y reposo. No hay investigación sobre esto. Y por eso hemos creado esta unidad, hemos ganado un proyecto FIS este año para estudiar específicamente y médicamente estas pérdidas. Hoy vamos a hablar del proyecto Conecta, que busca pues, visibilizar esta realidad. Y de hecho, también a mí me toca hablar como coordinadora de la Red de Salud Materno-Infantil y del Desarrollo, que tanto pues, la profesora Diana como yo estamos incluidas, yo como coordinadora, que la idea es que esto se pueda expandir a toda España. No solamente nos lo quedemos aquí, en Sant Pau o en Afín, o en Alicante, sino que lo vayamos a transmitir a miles de profesionales de toda España, ¿no? Lo que obtengamos de este estudio, ¿no? Y el objetivo es incrementar el conocimiento, dar visibilidad, ayudar a los profesionales, ¿no? Y intentar reivindicar a las asociaciones, a las instituciones, a los gobiernos, pues más inversión en esta realidad olvidada del embarazo. Por lo tanto, como conclusiones, decir que hoy estamos aquí porque sabemos que estas pérdidas son importantes, son eventos vitales trascendentes para las personas, que a nivel médico es un proceso más, un proceso quirúrgico más todavía, ¿no? Desgraciadamente hay pocas personas sensibilizadas. También hay un problema legal, como comentaremos más tarde, y que hasta que no se reconozca pues, este hijo o hija a todos los niveles, pues este duelo se ve truncado y dificulta la recuperación y el conocimiento de esta patología, ¿no? Que tenemos en obstetricia. Y eso es todo. Muchas gracias.